León. Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, señores y señoras congresistas, a esta imprescindible reunión. Y digo bien congresistas, es que se me llena la boca. ¿Por qué? Porque no sabíais que eres congresistas, ¿no? Claro, como tenéis esto colgado, sois congresistas. Bien. Bien, pues desde hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud viene detectando que algo raro ocurre en Donosti. Un problema que afecta a los habitantes de esta ciudad. Se trata de algo terrible, una pérdida paulatina del sentido del humor. La Organización Mundial de la Salud ha puesto todas las alarmas en ello. Dicen que el sentido del humor en Donosti, a verlo, haylo, pero nadie sabe por qué se está escapando, como se escapa la arena de la playa de Ondarreta. ¿Qué pasa con el sentido del humor hoy aquí? ¿Qué misterio ocurre en esta ciudad? Terrible. Pues bien, los tópicos y las cosas como el marco incomparable, la perla del Cantábrico, la ingesta masiva de los helados mientras ve los fuegos artificiales, lo caros que son los pinchos, o yo que sé, o los naranjitos que dirigen el tráfico, tampoco nos ayudan mucho a detectar esta pérdida paulatina del sentido del humor. Y desde aquí también queremos dar las gracias a nuestros queridos compañeros belgas y finlandeses, países mundialmente conocidos por, ¿cómo diría yo? Pues por su sosería, perdón. Sí. Por ayudarnos a encontrar este problema que hoy nos ocupa aquí. Y para detectar y para solucionar este terrible problema, hoy contamos aquí con un equipo de investigación que nos envía la Organización Mundial de la Salud, dirigido por el doctor Miquel Pagadi-Bouls, una eminencia que nos va a ayudar a descubrir y a restaurar y a volver a recuperar el humor que estamos perdiendo paulatinamente aquí. Pues bien, sin más dilación, les voy a dejar con este doctor, eminencia, que nos va a solucionar este problema. Un aplauso para Miquel Pagadi-Bouls. Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos todos, todas, todes, todis, todos. Bueno, Maribelek esan duen moduan eta karnet hontan jartzen duen moduan, ni Sir Michael Pagadi-Bouls medikua naiz. Eta osasunaren mundu erakunderako lan egiten dut. Argiketa bat, osasunaren mundu erakundea ez da Iruñako futbol ekipoaren peña elkartea. Da munduan zehar osasunaren arazoa konpuntzen dituen erakundea. Bai, nik duela urte batzuk erakunde honek, osasunaren erakunde honek, Donostian arazo bat detektatu zuen. Bai, zer gertatzen da Donostian? Ba, umorea pixkana galtzen ari omen direla. Nora junda umore hori, ez dakigu. Nun dago umore hori? Hernanira joan da etxe alokairua merkegua dialako? Santa Clara Islanda eta Aitona Jolianen barkoa goindik ez da pasa? Edo turistak souvenir moduan etxera eman dute, ez dakigu. Guk gauza bat detektatuko dugu. Protokoloak martxan jarri genituen eta virus bat detektatu genuen. Virus horrek sindrome bat sortu du. Sindrome horri donostiarrasis lugubre izena jarri diogu. Donostiko umore galketa horren adibide izateko. Sindrome hori detektatu dugu eta gure ekipoak lan bat prestatu du sindrome horren efektu guztiak pairatzeko eta oraindik bada aukera umorea lortzeko, umorea berreskuratzeko. Barkatu, ez dakiz soinuk dian, tarjetak edo bizarra dan. Bueno, nik hemen informe bat prestatu dut eta investigazioa arlo desberdinetan banatu dugu. 5 arlo, Donostiarren bizitza 5 arlotan banatu dugu. Lehenengo arloa aztertuko dugu. Lehenengo arloa, sexuaren arloa da. Sexua zitzeniko dugu. Ara, sexua esan da danak. Zer ondo, Sexua, venga. Sexua zitzeniko dugu. Ba, hor dago errua. Sexuari umorik gehiago jartzen zaio. Topiko gehiagi daude sexuari buruz.
Sexuarekin hainbeste txiste topiko egin dira, ja humorearen konpensazioa galduta daukaula. Gure taldeak lan ederra egin du, sexuari buruz, donostiarrentzat, donostiarrek sexuari buruz daukaten jarreraz, azterketa bat egin eta humorea konpensatzeko. Informean jartzen duen bezala, egia esan, sexuare pixkat sobredimensionatuta dago. Dimensio gehiagi daka gure bizitzan. Adibidez, egunkaritan, 5 notizitik bat sexua daga. Bai, igual zaude, Siria, ez dakize, Eskelak, Gipuzkoa, Kronika de Pueblo, Gaztak txapelketa zinek ere bazindu, beti sexua da tartean. Bai, beti gaina izaten dira, ze artikulo, azpimarratutakoak dela, cómo mejorar la vida sexual. Consejos para mejorar la vida sexual. Hombre, para mejorar hay que tener vida sexual, aurrena. Baina, beti izaten dira konsejuek. Esaten dizutela, txortan egin baino lehen, ze gauzak egin behar dian. Etxien argia erdizka jarri, kortina jetxi, kandela jarri, gero zeak usaian jartzeko bolitoi jarri, gero musika fondua jarri. A ber, txortaldi bat eitxea guazela, ez guazela, El Rey León musikala nere gelan itxea. Baina, honekin nire taldeak dokumentu bat prestatu du eta ikusi dezagun Donostian sexuaren arloak ze korrespondentzia duen. Aurrera bideo. Hola, ¿crees que en esta sociedad el sexo está sobredimensionado? Yo creo que sí. Es una pregunta muy... Se ríen esos. Pues no sé qué contestarte, la verdad. Igual se le da demasiada importancia a la que tiene. Sí, se le da bastante importancia. Y luego al final no es una cosa normal. O sea que tampoco es cuestión de exagerar. Que hay que tratar con normalidad, ¿no? Siempre hay que tratar las cosas con normalidad. Exagerar las cosas yo creo que ya está sobrevalorado. O sea que creo eso. Danean dago erotika. Baina bakarrik pentsatzen dugu en el acto. Hacer. Meter. Beti izaten da hoxe. Bai, eredu erotikoa dalako oso genitala, koitala, orgasmikoa, machista, koitozentrista, ez? Azkenean orgasmoa helburu bihurtu dugu, plazerra orgasmotan neurtzen da. Bueno, papá, que este sábado es tu cumple, ¿has pensado qué quieres? Pues mira, estaba mirando aquí y ya tengo algo pensado. Sí, tengo dudas entre estas dos, no sé. ¿Pero qué dices? Mira, eliges tú y la que más te guste. Así me das una sorpresita. Pero vamos a ver, ¿cómo que una de las dos? Oye, tú pediste un iPad para el olenchero y nadie te puso ninguna pega. Pero vamos a ver, papá, es que no es lo mismo, que no es lo mismo. ¿Qué pasa? A ver. Nada, que no Que pasa no nada. puedo pedir lo que quiero. Le digo lo que quiero y nada. A ver, Que no, ¿qué quiere tu padre que este no, año? Estate quieto, hijo. Desde luego, hijo, para una cosa que te pide tu padre, y además mira, pero si no te cobran ni los gastos de envío. Pero vamos a ver, ¿te parece normal? Es como si tú para tu cumpleaños pides unas bolas chinas. Pero si ya las pedí el año pasado y me las regaló. Y el vibrador XL, acuérdate. Ay, sí. ¿Pero qué estás diciendo? No, si no quiere, no quiere. Lo celebramos como hace 2 años con Javi Bego y ya está. Ay, pues mira, tienes razón. Que hace mucho que no hacemos intercambio de parejas. ¿Intercambio de parejas también? ¿También te parece eso mal? Joder, este crío le molesta todo. Pero vamos a ver, ¿hacéis intercambio de parejas con Javi Bego? Hombre, con Bego solo desde que se hizo el cambio de sexo, ¿eh? Antes se llamaba Hitor, que tú eras pequeño, igual no te acuerdas. No se acuerda. Estoy flipando. O sea, estoy flipando con vosotros. O sea, ¿os parece normal todo esto? Lo que no es normal es lo tuyo, que llevas 3 años con la novia y no has pasado del misionero, que ya nos lo ha contado. ¿Os ha contado eso? Espabila, otra que se te va. Madre mía, es que tú en la cama tienes que ser un aburrimiento. Hijo mío, yo es que no sé a quién ha salido. Oye, lo único... En esta página hay más cosas. Sí, más cosas, dice. Gran parte de las dificultades sexuales surgen porque nos comparamos con un modelo el que está establecido, ¿no? Hay muchos que piensan que la salud sexual equivale a actividad sexual. Entonces hay que comprar sexo, ¿no? Cuanto más actividad sexual tengas, más sano eres. Esto está un poco en el medio, es el estereotipo. No se habla mucho porque es un tema delicado. Sin embargo, nosotros pensamos cosas bien distintas. El sexo, para empezar, no es obligatorio.
Una buena relación, pues que ante todo confianza de la pareja y yo qué sé, disfrutar la pareja yo creo que es lo más fundamental de todo. ¿Vosotros qué puntuación le dais al sexo, del 1 al 10, o a la importancia que se le da al sexo? Yo, mi opinión, la importancia que tiene el sexo, para mí tampoco es para tanto. Del 1 al 10, pues no sabría decirte, pero para mí no es para nada algo básico, o sea, todo lo contrario. Pues a mí igual sí que me parece algo más fundamental en una relación, pero tampoco un 10, o sea, no sé. Osasun hitza askotan ez zaigu gustatzen hori da klitxe berria jarri zaiela sexualitateari, ez osasuntsua izatea. Eta bueno, pertsona sexutua gara eta zein izango litzateke norberarentzat praktika on bat edo osasuntsu bat, norberak aukeratzen duena, ez? Hau da, bakarka edo beste pertsona batekin, bere korputzarekin disfrutatzea helburu duena. La propia diversidad en sí, yo creo que cuando tenemos contacto con los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Vemos un poquito que hay una gran falta de información genérica simplemente en aspectos tan básicos como mezclar, por ejemplo, lo que es la orientación con lo que es la identidad sexual. O sea, están plagados de estereotipos. Se supone que una persona a la que le gusta un hombre, al que le gusta otro hombre, se presupone que puede ser mujer o que algo anda rondando, pero no tiene nada que ver. O sea, nociones como tan básicas que se entremezclan, se entrecruzan, denotan que hay una gran carencia de información en niveles como muy básicos, ¿no? O pensar, por ejemplo, que es algo muy extendido, ¿no? En los estereotipos de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Que en una pareja de dos hombres siempre la pregunta es quién hace el rol femenino y quién juega el rol masculino. ¿Qué rol masculino y qué rol femenino? ¿De qué me estás hablando? O sea, todas esas cosas todavía están ahí, ¿no? Hay que hacer una labor de educación muy grande, ¿no? Nekane da, larun batean Aldezarreko taberna batean festa bat antolatzen ari direla dio. Nekane? Bai, aurrekoan aurkeztu nizun neskabiltzarana. Jai bat, beraz, mundial. Anistasunaren inguruko jai bata. Bai, mondo, festa bat, esan duzu, ezta? Festa bat, orduan. Sexu anistasuna ikusaraztea da festaren helburua. Oso, no? Jai anitza beraz. Zer denez dakizuta? Bai, bueno, ez? Ikusten dut. A ber, zer da ba? Zer da, orgia bat? Ez, Iker, ez. Bale, barkatu, izu. Zerbait esategatik esan dut. Sexu identitate eta joera ezberdinetako pertsonak bilduko dituen festa bat da. Ibaietz bat, oso ondo. Nire partetik arazorik ez da, nik lagunak homosexualak pila bat dauzkat. Abai? Norba? Esan? Jagoba. Ba ez? Zer? Ez dela geia, bisexuala da. Bueno, 150 asumatu dut. Falta zena, 11 antzutekoa jaioak gara. A ber, tira ba, esan zuk, zenbat lagun homosexual dauzkazu ba? Ba, jaira doazen lagun gehienak. Bai, zea, esan oain Janire lesbiana dela, mila aldiz ikusi eturen mutilekin. Ez, Janire ez da lesbiana. Ikusten? Bisexuala da Janire ere. Laura da lesbiana. Laura? Bai, eta Hector orain gehia da. Hector? Orain? Eta Nacho? Gehia? Cristina? Lesbiana. Jasone? Transexuala. Marcos? Intersexuala. Intersexuala? Zer denez dakizu? Bai, no? Ba, ez dakit. Naiz ezertaz enteratzen. Ba, jaian ezagutuko dituzu. Ea zertxo bait enteratzen zaren. Visto el primer ámbito, vamos a ir con el segundo ámbito. El segundo ámbito a tratar es la toxicología. Y la toxicología en Donosti la voy a ilustrar con un ejemplo. Dicen que los donostiarras son sosos y que para ponerse un poquito pues chistosos o humorísticos se beben unos vinitos y pillan el puntito. Pillar el puntito. Ahí está el error, el puntito. Por la excusa del puntito, bebemos unos vinitos y a la mínima, para cuando nos damos cuenta, estamos metidos en una vorágine de diminutivos. Sobre todo en Donosti, cuando llega el verano, el veranito, pillamos el puntito, pero de los diminutivos. Vamos a la playita, nos tomamos una cañita, damos una vueltita,
comemos unos pinchitos, luego a la playa a por un bañito, después un heladito, cogemos un bus y nos vamos a casita. ¿Qué coño pasa en Donosti con los diminutivos? Bien, los diminutivos son más peligrosos que la toxicología. Ahora vamos a ver un videíto que han preparado mis compañeritos y es muy contagiosito el tema de los diminutivitos. Bueno, doctorcito, tengo un problemita y mete el videíto cuando puedas. En la adolescencia, ¿no? Pues, la gente juega con las drogas, es una etapa en la vida en la que, bueno, pues de descubrimiento también y de, bueno, pues la gente empieza a consumir ahí. Lo que pasa es que luego hay gente que se da cuenta de que no forma parte de su vida y se sale, ¿no? Otras personas se quedan pues enganchadas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, cuéntame, ¿cómo estás? Mire, yo venía por el tema de dejar de fumar. He pasado de fumar 2 paquetes al día a 5 o 6 cigarrillos y noto como mucha ansiedad, mucho estrés, nerviosismo. Ya, pero tú ya viniste por esto hace 2 semanas, ¿no? Hola, buenos días. Hola, dime, ¿cómo estás? Verá, es que estoy empezando a dejar de fumar y la verdad me está costando. Ya. ¿Y seguiste el consejo que te di hace un mes? Hola... ¿Otra vez? Hola, dime, ¿cómo estás? Oiga, aquí no está pasando nada raro. ¿Cómo? No sé, es que... Bueno, mire, que yo venía por el tema de dejar de fumar. Ah, pero tú ya viniste por Navidades, ¿no? Ya está bien, ¿no? Es que ya está bien. ¿Cómo? Hombre, que está usted continuamente haciendo flashback y aquí no hay manera que le diga qué me pasa. ¿Flashback? Sí, hay un barrio de imagen y saltamos al pasado. Algo de eso ya me contaste cuando viniste con tu madre, ¿no? ¿Mamá? ¿Qué pasa, hijo? Cuéntame, ¿cómo estás? Y dale, ya está bien, ¿no? Es que ya está bien. ¿Cómo? No le haga caso, siempre se pone así cuando viene al médico. ¿Y desde cuándo le pasa? Pues desde la primera vez que vino aquí. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Esto es alucinante, tú. Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa? Yo te cuento. Mira, que vengo aquí, bueno, que he venido ya, por el tema del tabaco. ¿Cómo lo ves? Según su ficha, usted no fuma. Ay, es verdad, que en el 97 no había empezado. No, lo que aquí le parecen son unas piedras en el riñón de órdago. ¿Qué? ¿Otra vez? De otra vez nada. Acaban de aparecerle y son de las gordas. Hay que sacarlas ya. Y prepárese. Es una intervención durísima. ¿Un cigarrín? Venga. El trabajo que se hace es a nivel personal. Hay que hacer una revisión, ¿no? Porque entendemos que las drogas no es el único problema que se tiene, sino que detrás hay una persona que sufre. Entonces, lo que intentamos ver es un poco qué ha pasado en esa historia, qué no ha funcionado y que esa persona se dé cuenta, ¿no? de los problemas que ha tenido y cómo a lo largo de su vida le han influenciado pues para acabar un poco en la vida del consumo. Llega un momento en que cuando empiezas a consumir pierdes el norte. O sea, pierdes el norte no simbólicamente cuando se dice el norte, pierdes de verdad. Empiezas a perder tu esencia, empiezas a perder tu personalidad, empiezas a perder tu todo, ¿no? Tu yo personal y al final pues dices ¿dónde estaba, no? ¿Dónde estoy? Y vuelves a transformarte en una persona en la que no eres. Yo al final consumo cannabis pues no sé, una porque me gusta la sensación que me da y otra pues no sé explicarlo muy bien. Entonces, si tuviera que dar unas razones, pues eso que acabas de decir, pues como el que se toma 3, 4 cervezas o una botella de vino, pues yo me puedo fumar tranquilamente un canuto que yo considero que es mejor, tanto como para la salud como para el estado de ánimo. Tomar está bien, ¿vale? Pero no es una finalidad, o sea, tú vas a divertirte, no a beber, es la diferencia. Que se puede divertir bailando o hablando o como sea. Pero los jóvenes lo que hacen la finalidad es ir a emborracharse en vez de ir a divertirse. Ate beste, kale motxo bat eta hone ardo pixka gehiago eta zabarez. Nahikoa dela uste. Zer izade, jarri hoi. Kaixo, neko zara, ezta? Bai, alaxe niz, jarri zu behire kale motxo bat. Ez dut nahi. Barrandarako prest, ezta? Ez dut alkoholik edaten. Atera, bi trago, zeren zei zaude? Ez dudala nahi esan dizut. Lasai, niretzat dira. Baina... Aizuzu hor, atzeko maian zaude, ezta? Bai, ala da. Esaten un banizu, arpegi ezagun egiten zitzaidela. Venga, katxarra horiek, seguru ez duzula ezer hartu nahi, gaur dena nik ordaintzen dute. Barkatu, baina... Bai, badakize esan behar didazun, ondo pasatzeko ez da hola alkohola edan beharrik, ezta? Bai, hori horrela da, baina nik... Bai, eta kriston atxurra harrapatu gabe, ikeragarri ondo pasa daitekeela, ezta? Hori ere horrela da, baina nik esan nahi dizut da. Bai, eta nik ere gauzatxo eta esan nahi dizut.
Beira, ostiraletan dena ematera ateratzen naiz. Ba, gaur asteartea da. Asteartea. Bai, eta arratsaldeko 3 dira. Zer? Eta gure mahaiko zerbitzaria ere bazara. Eta gure edari guztiak edan dituzu jada. Baita tabernan dauden gainontzekoenak ere. Zu lasai, nahi dituzun trago guztiak jarriko dizkitzut. Baina ziur egon gero kontua nagusiari pasako diodala zure nominatik kobra dezan. El alcoholismo es una enfermedad que tiene 3 componentes, que es físico, mental y emocional. Normalmente uno no sabe cuándo es alcohólico, porque el alcoholismo es tan sutil que cuando el último que se entera que es alcohólico es el propio alcohólico, ¿no? Hoy en día, ¿qué consejo darías o qué sugerencia a la gente joven, por ejemplo? Sugerencia, una cosa muy sencilla. Nosotros normalmente no hacemos ni campañas ni a favor ni en contra del alcohol. Simplemente comentamos a los jóvenes, ¿no?, que sean conscientes a la hora de salir a la calle, ¿no? A la hora de hacer esos botellones, que sepan qué es lo que llevan entre las manos, ¿no? Que no llevan una tontería, que no necesitan tener que equipararse a nadie para quererse más mayores o sobresalir sobre nadie, ¿no? Que intenten ser ellos mismos. Bueno, acabamos de ver unos... Escarcasco. Acabamos de ver unos ejemplos sobre salud toxicológica, sus consecuencias y diversas... Doctor, señor presentador, un momento. Sí. Es que necesito salir un momento para fumar un cigarrillo. Perdón, pero usted me está tomando el pelo. Estamos viendo el vídeo y ahora tiene ganas de fumar. No, bueno, es que sí, sé que no procede, pero es que no puedo evitarlo. Tengo claro, me pones eso ahí, ahora mismo pues necesito un cigarrillo. Bueno, es salir un momento, son 4 escaleras. Un momento. Voy a preguntar en la sala la pregunta que llevo queriendo hacer toda mi vida. ¿Hay un médico en la sala? Que no hace falta, que me salgo. No, pido. Yo soy podólogo, no sé si puedo... Repita. Soy podólogo. Podólogo es lo de los dientes, ¿no? No, un poquito más abajo. Ah, vale. Bien, ¿le puede ayudar al señor este que se ha puesto de pie ahí? Debe tener ganas de fumar, no sé, no... Bueno, yo no estoy ahora mismo en horario de consulta, pero creo que puedo ayudar. Yo a tu edad también fumaba. El caso es que me suena a su cara. Sí, mucha gente me confunde con un tipejo que sale en la tele, pero bueno, dígame, ¿qué le pasa? No, pues que tengo mucha ansia, porque ahora me ponen la tele está tan grande, pues que de fumar, de toxicológica y tal, pues que me han entrado ganas, que tengo que salir, necesidad urgente, salgo, fumo y vengo, que no tardo nada, vamos, que entre que se va a mear el presentador y ya estoy aquí. Bueno, yo me voy un ratín, ¿eh? Mira, si se vaya... Pero hombre, no sea tan sinvergüenza, me ha dicho usted que le ayude, pero el tema ya se va usted, ¿a dónde va? No, a echar un cigarrito. Me da tiempo, ¿no? O sea, él puede, yo no puedo. Vale, no. ¿Usted quiere que le ayude? Sí, claro. Pues vamos al grano, sintetizando. Vamos a ver. Soy es todo un oídos. método personal, local, diría yo, que no falla. Verá, solo le hace falta una tarjetita, la Lurral de bus. ¿Me comprende? La Mogi. Bueno, si usted tiene la Mogi, es igual. Vale. Lo importante es que cuando usted tenga ganas, inmediatamente baje a una parada de autobús. Va a ser poner el cigarrillo en los labios y aparecer el autobús. Esto siempre es así. Lo puede hacer 15, 20 veces el tiempo que usted disponga, ¿me comprende? No falla. Se lo digo yo personalmente porque yo, lo hago muchas veces. Pero ese sistema me parece un poco... ¿Pero funciona de verdad? Pues me parece... Sí, un poco. Mire, le puedo decir yo que los momentos que estoy un poquito más nerviosillo, pues lo he hecho 20, 25 veces. Al principio te da un poquito de mareo, conoces todos los barrios de Donosti y luego tienes una sensación como de... diría yo, de jet lag, que dicen, no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Pero lo que te digo es una cosita, no fumas un cigarrillo. Y es bastante barato. O sea, al final yo fumaba 2 cajetillas, que a cambio... No sé, es que tantos autobuses me parece que igual gasto más. Pero bueno, vale, ahí hasta... puedo estar de acuerdo, vale. Pero ¿qué me dice usted del cigarrillo después de hacer el amor? No, eso no pasa con otro. Mira, yo después del polvete bajo las escaleras, me cojo el 33 y me llevo a Ibaeta. Y como vivo en Trincherpe, siempre vuelvo andando. Con lo cual, pues se me quitan las ganas de vivir, de fumar y de hacer el amor, te lo digo. Bueno. Yo, chaval, si quieres te puedo ayudar. A la salida, pum. Luego más, ¿vale? ¿Vale? Vale, de acuerdo. Ya está. Bueno. Gracias. Bueno,
beste arlo batekin hasiko gara eta kirolaren arloa da. Donostian kirola asko egiten da, kirola gehiegi egiten dela, nik usteet, bai futbolaren aldetik, bai arraunen aldetik, baina donostiarrek gehien atsegin duten kirola korrika egitea da. Batzuk running deitzen diote, beste batzuk footing, beste batzuk se me ha perdido el 33, eta korrikan ijoetxea, baina donostiarrek korri gehiegi egiten dute. Bai, gaina Donostian honen bukatzen dian ekitaldiak maizu dira, nagusi dira, bai, maratoi erdia, maratoi laurdena, maratoi erdena, lilaton, duatlon, biatlon, triatlon, eta bihar ospatuko duguna, dala ospatuko dutena, nik ez da baite korre egiten ez da autobus hartzeko ere. Behobiako laizterketa, azken aldi hontan, alderdi ederretik oinez jutiak, beldurra ematen du, jende guztiak korreka digua, noako presa dakate, noako presa, eta deskuatzen bat gaina, txistu bat gaina botatzea izu, korri jangon da, konto. Bueno, pentsatzen den nik, lehen hitz egin dugun sindrome honen biktima potentzialak bakarrik korri egiten duen jendea dela. Bai, artegi tristearekin dijoaztelako, ez dutelako elkarrekin korriten, ez dutelako parrasko egiten, serietasun gehiagirekin hartzen dute korrika egiteko asunto hau. Gure ekipoa investigatzen ari da, pixka bat, Donostian egiten den kirolaren arlo hau eta konklusio hauek atera dituzte. Aurrera bideoak. Ser conscientes de que el hacer deporte, moverte, ya sea gimnasio o fuera de un gimnasio, simplemente andar media hora, 40 minutos todos los días ya es hacer deporte. Ya considero que es hacer deporte, es moverte, activarte. Entonces, más que moda, es cuestión de actitudes, ¿no? De sentir que el moverte ya es salud y a partir de ahí, pues hasta donde quieras llegar. Igual gorputza asko lantzen dutenak eta hola, igual segurtasun gehiago dakaten edo kanpoko gauza bakarri dan. Hombre, segurazki behaiek usteko dute baietz, nire ustez. Baina ustez segurtasuna emateguna burua dela, mentala dela. Bai, nire ustez, Euskal Herrian da Donostian kirola asko iten baita, gehiagi batzutan. Ez Donostin, bai, zuk ustez. Jendia korri asko iten du, Donostialden, Bai, baina itxura egiteko bakarrik. Papá, mamá, mira, que os quería contar una cosa. ¿Qué pasa, hijo? Mira, que igual últimamente habéis notado que estoy algo cambiado. Que salgo todas las tardes y luego llego cansado y sudado a casa. Sí, hijo, sí. Pues... que me he hecho runner. ¿Runner? ¿Qué es eso? Es correr, es salir a correr. ¿Qué? ¿Que te gusta correr? Sí. Hijo mío, ¿pero en qué hemos fallado? Además, que ¿os acordáis que el fin de semana pasado os dije que me iba con los colegas de fiesta? Pues es mentira. Me fui a hacer la San Silvestre. Claro. Así que las mallas que tienes en tu cuarto son tuyas. Sí. Habíamos pensado que te habías traído un liga a casa. Qué tonto fuimos. No. Me las compré el otro día para hacer una media maratón nocturna. Claro. Por eso ya nunca cenas nada, ¿verdad? Es que siempre cenamos pasta, hidratos lentos. No puedo, eso no se quema por la noche, no se quema. Dime al menos que te dan algo, no sé, un trofeo, una medalla, algo. No, papá, esto es por correr por correr. ¿Correr por correr? Estamos locos. Hijo mío, ¿pero algo de dinero? ¿Dinero? Sí, a ver, unos 300 euros al mes. Bueno, mira, hijo, 300 euros, pues no está tan mal, algo te ganas. No, ¿cómo? ¿Ganar? Que me gasto yo en equipamiento, en zapatillas. Bueno, si me han hecho tarjeta premio en el Decathlon. Mira, hoy mismo te quito ya a ti la tontería. Vamos a ir los dos a la sidrería de Joselu y nos vamos a trincar un buen chuletón de buey viejo. Una piperrada. Y luego ya verás. No puedo. ¿Cómo que no? No puedo. Hoy tengo una maratón alpina. Lo único, si me podéis acercar. ¿Cómo? ¿Acercar en coche? Sí. Bueno, hay una pechada hasta el comienzo de la carrera. Menuda caminata que hay. Ya. Mira, vamos a hacer una cosita. Te vas a trincar un buen plato de pasta y te vas a ir andando. Así vas quemando un poquito la pasta por el camino. ¿Qué te parece? Hombre, pues no, tampoco no me parece. Que sí, hijo, que sí. ¿No eres tú de los que dices que hay que incorporar el deporte al día a día? Pues ya está. ¿Macarrones o espaguetis? Hombre, pues... macarrones. Pues no hay. Vas a tener que ir primero al supermercado y comprarlos. Y ya de paso te traes un pack de 12 litros de leche, para ir calentando un poquito el brazo, ¿Qué te parece? ¿A trote o a galope? Elige. Venga, tira.
hoy en día está muy de moda el término wellness, ¿no? Sí, que incluye, bueno, pues sentirte tanto bien física como psicológicamente, ¿no? Como mentalmente. Yo creo que antes no era la gente consciente de lo importante que era el ejercicio para tu interior, para lo que es, para esas articulaciones, para el riego, para esa médula ósea, para el hueso, esas cosas que están dentro y que como están dentro parece que no nos tenemos que dar cuenta de que hay que estimularlas, ¿no? O sea, la columna está y entonces digo yo, si está mi columna, ¿para qué voy a decir yo a la columna que se incline? ¿No? Si ella lo hace sola, ¿no? Esos principios están, esas cuestiones o esas sensaciones, ¿no? Que tienes que ir aprendiendo, decir, bueno, yo estoy aquí recta, pero lo voy a exigir a mi columna que esté recta, por ejemplo, ¿no? Con la marcha nórdica, intentar que se diviertan también, que no sea todo rigidez, tal, que aprendan, que sepan para qué lo hacen, y la diversión es importante. Utilizo la música, por ejemplo, mucho, el soporte musical que ayuda, y bueno, yo creo que la gente se tiene que divertir a la vez que hacer ejercicio. Eskerrik asko. Bueno, urrengo arloa asko gustatzen zaitatik, interesgarria benetan iruditu zaidala emozioen arloa. Zekin emozionatzen gara, eta gaurko galdera da, zerekin emozionatzen dira eta nola donostiarrak. Bai, gure espertu taldeak ranking bat egin du donostiarren emozioi buruz. Lehenengo gauza donostiarrak emozionatzen direna da, Aztu nintzait, barkatu, behiatzen ikoa. Bai, donostiarrak lehenengo emozionatzen dira Sarriegiren martxarekin. Egia da, ezta? Bagera, eta danak... Bigarren gauza donostiarrak emozionatzen direna da Igeldoko montaña suizan montatzearekin. Santzi eguten, bai. Bai jauna, haze emozio, haze gauza ematen duen hemen, Nostalgia izango da, zate velozidadeak gehiagiztu hartzen, Ni behin goiz batien montatu eta gaubian goitik buelta emateko nean. Baina, bueno, hirugarren gauza donostiarra emozionatzen diena da, Garibai kale erdian kotxea aparkatzeko tokia aurkitzea. Ez da erresa. Laugarren gauza da donostiarra emozionatzen diena, gauean taberna batean gintoni bat 5 euro baino gutxigo kobratzea. Donostin zer gertatzen da gintonikekin. Ze moda jarri da, lenguan grosen ginen, gintoni bat eskatu zuen lagun batek, eta tabernakoa bota zizkion izotzak, kardamomoa, arrosa petaluak, Niño Jesus bat, kortxo puskak, Jesus, bueno, bai, ez dakiz zen misterio dagoen, zeakin, gintonikak eta garrantzitsuena, donostiarrak zerrekin emozionatzen dira, hau 120 esan digute. Ba, aste nagusiari hasiera ematen dion kainoikadarekin. Jendiek alaxan du. Zu ez zea emozionatzen ez da? Ez, neko adailakoak ez, behin Donostiatik guazen, bai, da gainan ikusten kainoikadak letxe txarrian jartzen digula. Baldakizu ezatik, bai, urruti xamartzua zeo parte zarrian, da haitzen dezu kainoikada, pun, eta kuadrilako batek esan zuen, kau indios, no ha empezado la liga y la Real perdiendo 0-1. Beraz, emozioen arloarekin usten dizuet, eta ikusi datorren dokumentua. Donosti tiene factores que favorecen una buena salud mental y hay otros factores que también implican cierto riesgo. Por ejemplo, factores que favorecen. Yo creo que es un entorno muy saludable, es un lugar relativamente pequeño en el que no resulta incómodo vivir porque no existe la masificación ni la superpoblación que hay en otras zonas. Tenemos unos servicios de salud bastante bien dotados y muy competentes y luego finalmente también los habitantes o los pobladores de Donosti se han organizado en asociaciones de autoayuda que también contribuyen a beneficiar a las personas que tienen riesgos. Quizá el factor que más puede contribuir a que la salud mental no sea tan buena aquí es a lo mejor el nivel de vida o la exigencia que plantea vivir en Donosti en algunos aspectos, ¿no? Pues en el aspecto económico, pues porque es una ciudad relativamente cara. Ha cambiado la forma de expresión de las emociones con las nuevas tecnologías, obviamente. Se escribe mucho más, se utilizan mucho más las palabras escritas para expresarse
y obviamente los emoticonos, las fotos, los selfies y tantas cosas, así que hay muchas más maneras. Marina, comentabas que las nuevas tecnologías han influido en las emociones. ¿Tú crees que se han estandarizado un poquito en la respuesta o en lo recurrente de las emociones? Podríamos decir, yo creo, en mi opinión, sí que han estandarizado las emociones, sí que han limitado un poco también las emociones, porque al final, si tú utilizas los emoticonos para expresarte, hay los que hay. Y si en la nueva versión que te descargas hay más, pues más y los usarás, pero si no, no los usas. En ese sentido sí que la manera de expresar la ha podido limitar y también incluso esa creatividad que tú puedes tener para expresar las emociones ha podido verse dañada por eso. Adimen emozionalari buruzko teoria, definizio ugari daude. Adimen emozionala da, emozioak pertzibitu edo hauteman. Bai, nik ze emozio dauzkadan eta nire ingurukoek ze emozio dituzten ezagutzea. Bigarrena izan daiteke emozioak erraztu, bai, sortzeko gaitasuna. Nik egoera batzuen aurrean emozio batzuk sortu ditzaket eta nik prozesu kognitibo bat eduki dezaket, bai, emozioiek sortzeko. Hirugarrengo zutabe, hirugarrengo blokea da ulermena, edo ulermen emozionala. Nik ulertu behar ditut edo jakin behar ditut emozioiek zertarako balio duten. Nik jabetu behar naiz, adibidez, haserrea ez dela batere txarra. Egoera batzuen aurrean, haserreak bide edo batzuk ireki ditzake. Eta laugarrengoa eta azkenekoa nik esango nuke guztien bilketa badela edo guztien zailena erregulazio emozionala. ¿Sueles sufrir tú de estrés durante el año? Sí, bastantes veces, sobre todo en época de exámenes. ¿En exámenes y algún otro época? No, es por temporadas, más que nada por época de exámenes, cuando no duermes y no tienes, pues eso, tienes más tiempo para estudiar y menos para hacer otro tipo de cosas. ¿Y cómo se manifiestan los síntomas del estrés? Pues cansancio, irritabilidad, no estás saludable básicamente, igual no tienes ni ganas de comer. ¿Y cómo combates el estrés? Pues en vacaciones, no me queda otra. Intento pues aprovechar lo máximo que puedo las vacaciones para descansar y si no, pues a tope día a día. ¿Y si no hay vacaciones, tienes algún truco, alguna técnica? Normalmente cansarme para irme a la cama antes, pero claro, hay veces que no puedes porque tienes que hacer deberes o porque tienes tareas o porque tienes que estudiar, entonces pues... Es difícil. Café. Sí que es posible prevenir la aparición de enfermedades mentales evitando factores de riesgo que no son la causa de esas enfermedades, pero que sí que contribuyen a que esas enfermedades aparezcan con más frecuencia. Por ejemplo, pensemos en las situaciones de abandono o de maltrato infantil, que predisponen claramente a muchas enfermedades o a muchos problemas psíquicos en los adolescentes o en las personas cuando alcanzan la vida adulta, situaciones de acoso escolar, por ejemplo, bullying, las condiciones socioeconómicas en general. Todas esas circunstancias, si consiguiéramos aliviar o mejorar la presión que suponen esas circunstancias en las personas, probablemente disminuiríamos la tasa de enfermedades mentales. Uste dut yogak ematen dizula denbora eta espazioa. Gizartean aurkitzen ez daguna, nik uste dut. Pixka da gaur egungo gizarteari alternatiba bezala, ezta? Bai, nik uste dut oso azkar bizi gehala gure limiten gainetik, ez? Pixka erdi itota. Eta bueno, nik uste jogak erakusten dizula beste bizitzeko era badagola, lasaiago. Normalmente la emoción me controla a mí. Sí. ¿Y tienes alguna técnica para paliar eso? Bueno, pues intento normalmente canalizar y dejarme llevar por la emoción, pero de una manera más o menos consciente, pero me parece que a veces es imposible, ¿no? Momentu guztietan sentitzen ditugu emozioak, baina emozio horien erregulazioa, emozio horiek nola kudeatzen ditugu, hor dago koxka, hor dago arazoa. Ezin dut gehiago, Dagoeneko ezin dut gehiago. Ta nik baietz uste duzu, Burua lertzeko zorian dut.
Eta nik ez uste duzu, Uneaino, kokoteraino nago. Eta ni nola nagoela uste duzu, Badakizu esaten dizudan? Zer? Hauxe! Oso ondo, eta ze gehiago? Zer gehiago? Hori dugu beraz, Ba ikusi. Abai! Oso ondo, lorontziak ere bai. Bai, baita loreontziak ere! Hala, bale, ederki, segi! Horrela jarri gara! Jar gaitezen horrela! Por favor, ez nahikoa da! Nola joan da guztia? Bikain, oso erlaxatuta, horrelakorik ez dago estresa kanporatzeko. Hau pilates edo crossfit egitea baino asko zobea da, ez dago konparatzerik. Hau da, hau lasaitua. Estresa era bat joan zaite. Guztiok pasatzen ditugu momentu zailak. Oso erabaki ona izan da laguntza eskatzea. Bai, egia esan aparte izan da. Nahi baduzue, hilabete barru beste saio bat egingo dugu. Gustoko duzue honako etxe hau edo nahiago hiritarragoa den beste bat? Ez, hauxe bera ondo dago, ezta? Bai. Loreontziak apurtzeko aukeran nahi asko laguntzen dit. Oso ondo. Hementxe duzue saioaren faktura. Zer da hau? Ze astakeri da hau? Adarra jo nahi diguzu? Ara. Beste haserrealdi bat. Agian hobe izango da hurrengo astera aurreratzea saioa. Emozioen mundua ezagutu ostean, gaur beste 3 protagonista ezagutuko ditugu. Gabarain doktorearen zuzendaritzapean ezagutu ditugun bikotea. Emozioak kudeatzen benetan maisu eta bizitza aldatu zaie, txalo handi bat beraiantzat. Kaixo, Gabon. Kaixo, bai. Tratatu dudan bikotearekin nator, eta berri hon bat ematera etorri gara. Ze berri, ze aurrun zaudete? Ez, asko zobeto. Biok lana aurkitu dugu. Joño! Ondo zorionak. Ez da arrokeria, baina nire meritua da. Ara, plater guztiak hautsita gero. Eta bideoa despiste bategatik, baina birala eginda gero, Ikerrek lana aurkitu du, porcelanas bidasoan. Joño, ara, txalota guzti. Joño, oso ondo. Bai. Eta hortxe, egia esan hortxe haitzen naiz, goizero, portzelanan kalidadea frogatzen, ez da? Hoxe da nire lana, eta ni oso pozinao, gaina estresa era jute zait, eta etxea pozik eta kontentu aiatzen naiz. Lasai. Etxera lasai iristen da, erlaxatu. Bueno. Inma, orain kontatu zure lan berriarena. Ba, niri realak fitxatu nahu. Adios, fulari jaltzea. Ez. Anoetan ambientea pixkat sosoa egoten da, eta nire estresari esker kristoren lanpostua eman didaten. Segi. Ba, anoetara joaten naiz igandero partiduak animatzera. Adios. Turuta jotzen dut, kantatu egiten dut, txalo egiten dut, gola sartzen dutenean etxeferoa botatzen dut. Zualtzea. Eta bomboarekin peina mugikakoek baino soinu gehiago egiten dut. Jesus, espero, jutakoen onduan ez tokatzia, Eta ez hori bakarrik, atletikeko gehatzaile batek ikusi nau, eta San Mames animatzeko lanpostu hobea eskaini didaten. Arritzekua, beti igual. Baina ni anoetan geldituko naiz. Ni koloreak sentitzen ditut, eta anoeta osoak nire oiuak sentitzen ditut. Joño, zorionak. Jarki. Bai. Txalonak. Ondo, asko posten naiz, jasan, Ez da arrokeria, baina meritoa nirea da, Bai. Badakizute, 115 eman beharria zuen, lanan nire esker lortu duzu eta, 115. Iker, nola bai.
Bai. Iker. Bai, hori sinatuta daukezue, bai. Iker, zu sinatu aldezu? Bai, irailetik sinatuta daukazue. Iraileko, bai, irailea eta Amabosta gainera. Eguneko amabosta, bai. Amabosta ezin deu, Iker. Hala, ni berriz agobiatzen hasi naiz, Lasai. Iker, ez dakitzen pasa. Un plato, necesito un plato. Lasai. Taberna, vas a ver con taberna. Iker, mesedez, ez dakitzen. Bueno, eskarrik asko hiruroi eta barkatu eragozpenak. Hementxe jendia badirudi, bueno, praktikan ari dira eta oraindik denbora gehiago behar dute. Bueno, vamos con otro arlo, iba a decir, que es ámbito en castellano, perdón. Vamos con un ámbito que es el de la alimentación y a este ámbito le tenía verdaderas ganas porque estamos un poquito del tópico, de una frase tópica que todos me vais a dar la razón, que es ¡qué bien se come en Donosti! Ya está bien, con lo de qué bien se come en Donosti. La verdad que esa frase la hemos escuchado millones de veces y yo la verdad que me he hartado bastante, porque hay una cosa que me llama la atención que es, por ejemplo, en el Festival de Cine. Viene un actor famoso, viene Robert De Niro y nos importa menos la película que presenta que lo que ha comido. Hay medios de comunicación que dan más razón a lo que ha comido Robert De Niro en la mañana esa o la tarde esa que de la película que ha hecho. Y luego yo pregunto, esto tiene un gran peligro. Mi equipo de investigación me ha dicho que tiene un gran peligro porque imaginaros que sale Robert De Niro del Arzac y le preguntan ¿qué tal has comido, Robert? Y dice, pues las croquetas de mi madre son mejores. O el rodaballo es de piscifactoría. Claro, entonces se nos cae Donosti encima. Es peor que si el Atleti ganase la Champions. Se cae el mito de Donosti, se nos cae encima, el buen pastor encima. ¡Ah! Es 40 cañonazos y no han tirado el buen pastor. Y con eso se nos caería encima. Claro, peligroso. Es peligroso el ámbito este de alimentación, lo cual nos hace realizarnos unas preguntas. ¿Qué es lo que se come en Donosti? ¿Qué comen los donostiarras? Y si van a canonizar o no a Juan Mari Arzac alguna vez. Dicho esto, nos queda preguntarnos solo una cosa. ¿Tenemos el mismo sentido del humor cuando comemos unas cocochas al pilpil que cuando comemos una panga rebozada? Mirar qué es panga en Wikipedia, porque he tenido que mirar porque yo no tenía ni idea de lo que era. Bueno, con esta pregunta y en muchas más las intentaremos responder en el documento que nos ha preparado nuestro equipo de investigadores. Normalen badago jendea beti bere osasuna zaintzen duena eta bere elikadurari zaintzen duena eta arduratsu dana eta horrek gutxi gorabehera mantentzen du bere bizi modua era berdinean, ez? Eta gero bai iriste zaigu jende asko, arazokin, osasun arazokin eta orduan igual sartzen da pixkat mundu honetan. Beharrangatik adibidez. ¿Qué os parece la dieta de la zona de Donostia, de San Sebastián? Bien, muy bien. Yo ya he probado y yo he perdido 4 o 5 kilos. Sí. ¿Perdiste kilos? Sí. Es muy bueno, una dieta muy buena. Desde hace unos 20 años para aquí han surgido movimientos un poco pequeños, pero que se han hecho más grandes, que tienen que ver con la alimentación. Igual que te decía antes que a veces somos lo que comemos, pues a través de la comida macrobiótica, vegetariana, vegana, hay una cierta tendencia a darse cuenta que la alimentación es salud, buena o mala. O sea, hay alimentos buenos que producen salud o alimentos malos, o sea, que pueden producir enfermedad. Entonces yo creo que sí, poco a poco en Donosti ha ido cambiando bastante, ¿Lo has traído? Sí. ¿Lo tendré que ver? Claro. Parece bueno. Es un arroz de primera clase, sin pesticidas. Ya. La última ensalada de arroz me quedó como el chicle. Tengo un par de clientes que no quieren que su dieta se altere por culpa de un mal producto. No volverá a pasar, te lo aseguro. ¿Sabes qué? No te creo. Por eso me he traído a alguien que me lo va a confirmar.
mi nutricionista. ¿Qué? Es correcto. ¿Has traído el dinero? Sí. $1,75, como acordamos. Es un placer hacer negocios contigo. Espera. Me comentan que aparte de cereales, también trabajas el tema de frutas y verduras. ¿Qué? ¿Quién te lo ha soplado? Tengo un par de contactos dietistas que me aseguran que trabajas con los mejores proveedores. Te puedo organizar una reunión, incluso conseguir una dieta rica en proteínas. ¿Equilibrada? Sí. ¿Variada? Bastante. ¿Y sana? No te imaginas cuánto. Bien. Parece que tú y yo nos vamos a entender. Mañana estarán aquí. Diles que vienes de mi parte. Ten cuidado porque no sirven a cualquiera. Suelen pedir la analítica con los últimos niveles de colesterol. Mañana. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que esta noche tenemos cena en la sociedad y claro, ya sabes cómo son estas cenas de la sociedad, pues que te pones y te lías y al final te vas liando y lo que pasa... Espera un momento, vale, una ensalada de arroz y una pieza de fruta y me quedo como un rey. Eso espero. Elikadura aldatzen dugunean, horrek esparru asko aldatzea ere bultzatzen gaitu, eta gero gorputz fisikoan ematen diren aldaketak ere eragin handia izaten dute bai emozioetan, bai pesatzeko moduan, eta eraldaketa bat ematen da. Los trastornos alimentarios influyen como tres partes de factores, unos que son individuales, otros que son familiares y otros socioculturales. Bueno, nire gurasoekin bazkaldu aurretik gauza pare bat esan behar dizkizut. Lehenik eta behin, nire etxean egunan 5 otordu egitekoak gara. Gosaria, amaiketakoa, bazkaria, merienda eta afaria. Bueno, hoxe da, dieta gorekatu batek eskatzen duena, ez da? Bigarrena, nire gurasoei ez zaie bat ere gustatzen janaria botatzea. Beraz badakizu, platera garbi-garbi. Lasai, bakizuzuke nik dena jaten dudala. Eta beste kontu bat, ez da okurritu esaterik zer jan nahi duzun. Bestela momentuan bertan prestatuko dizute. Nire gurasoak horrelakoak dira. Ja, gaina, ontxe bertan, dietan nao. Bai, baina ezagutzen zaitut. Eta badazpada diot, hau bere hutsa zara eta. Lasai, Zesan dizut. Oilaskoa! Gaur bezala gozek amorratzen honen, 3 ere jango nituzke. Bueno, 3! Orain postra dator, eta badakizu. Eta zu berriz erean kasartu. Ez, lasai. Postrerako flana dago. Gustatzen? Flana, bai. Gustatzen, baina zati txiki batekin nahikoa da, Esne gainarekin? Esne gaina. Jolin! Esne gaina, bota lasai. Ez duzu ikasten, Hau, bukatu inberda, ez da? Jakina. Hemen ez dugu ezer botatzen zaborretara. Zer, kopatxo bat? Bai, postrea laguntzeko. Kontu zer eskatzen duzun. Ez, lasai. Lezioa ondo baino betu ikasi dut. Ez dut berrizan kasartuko. Zertarako esaten dizkizut gauzak. Gintonika! Gintonika baso ondinez. Gintonika arrainontzin hartzen dunik. Ta minutu baten. Venga, gero merienda, Afaltzera ere geratuko zara, ez da? Hau, patxapeldun. Ba! Sobre los aspectos socioculturales que pueden influir en el desarrollo de un trastorno del comportamiento alimentario, como puede ser la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracón, son los factores un poco preponderantes un poco en esta sociedad, ¿no? Que lo que se asocia es la delgadez, pues al prestigio, a la estima social, al reconocimiento entre todos. Luego tenemos también pues una cultura pues
sobre dietas, sobre qué conseguir resultados a corto plazo. Son factores que hacen pues, una presión muy fuerte, sobre todo en las mujeres, ahora también en los hombres. Luego también tenemos una moda de tallas mínimas, por otra parte también tenemos una presión muy fuerte por el marketing, por sociedad de consumo. Bez, elikadura landu behar da, baina elikadurak ere esparru guztiak bete behar ditu. Ez bakarrik zerbait, elikadura nutrienteetan oinarritua, ez ikuspegi globalago bat behar du elikadura. Y después de tanta teoría ha llegado el momento de entrar en acción. Aquí en Donosti vamos a tomar parte... Una frase metido Donosti, tomar parte a la vez, qué curioso. Bueno, vamos a tomar parte en un ejercicio que una colaboradora de nuestro equipo de investigadores, la doctora Pausa, según pone aquí, nos va a sentir o a tomar parte en un experimento. Tranquilos que no vamos a acabar en un bote formol. Bueno, os dejo con la doctora Pausa. Sí, que me toca a mí, Esto... No te pongas nervioso, majo, se le ha caído hasta el teléfono. Buenas. Que era para reír, ¿no? Esto. No os venía bien ahora. Sentiros libres, ¿eh? O sea, que se vale reírse y no reírse. Que es que hay cosas que... Yo lo que sí, en general, creo que todo el mundo viene a que le hagan reír. Hay que venirse reída de casa. Sí, porque como no te rías tú así como por tu cuenta, ¿no? Si estás esperando a que el mundo te haga reír... hay días que no te voy a decir que no. Yo aquí me he reído antes, pero en general, como te despistes, puede pasar todo el día, te vas a acostar y dices, ¿que no me he reído hoy? ¿O no os ha pasado? Un día perdido, o sea, no es que lo hayas perdido del todo, pero... Para mí, lo de reírse, más importante que lo de follar, aunque yo soy más de follar si se puede. Que de leer, por ejemplo, y eso que me encanta leer, que de comer, que me encanta comer, pero lo de follar tiene su punto. Parece ser, es que habéis estado con el tema, los 5 ámbitos, los compañeros, las compañeras, los ámbitos, o sea, el sexo, ¿no? Pues que había una pareja, ¿no? Y decía, no, es muy importante. Se veía que él estaba completamente de acuerdo, ¿verdad? Bueno, qué políticamente correcto decir, no, para mí sí es más importante, pero tampoco le daría un 10. Joder, en Euskadi, no ya en Donosti, en Euskadi un 20 hay que darle, o sea... De hecho, toda esta cosa que tenemos con las sociedades gastronómicas, toda esta historia de la comida, yo para mí que es una manera de expresar el afecto. Viene alguien a casa, follarías, ¿no? Pero dices, ¿no quieres más? No quieres, repite, o sea... Es lo que hemos aprendido. La macho, ya te acabarás esto, ¿no? O sea, es una manera de expresar el cariño. O sea, que ¿cómo vas a decir que no? Y te decías, hombre, preferiría follar, pero si no se puede. Y el otro, la otra, está igual, ¿eh? Lo de los ámbitos. Lo que pasa es que sexo y risa, oye, que te deben poner... O sea... que la cosa de así, que consigue los mismos efectos. O sea, sacas endorfinas, un cóctel yo no es mi especialidad especial esa de ver qué se mueve, pero que se te mueve cosa parecida. De hecho, para que nos entendamos, ¿por qué, como hipótesis de partida, compañeros, compañeras de trabajo, tengo la sospecha de que la enfermedad avanza, donostiarrasis lúgubre, avanza porque se folla poco? O sea, menos follas, menos oxitocina, menos endorfina, entonces ves todo peor,
ten paranoias con la gente, esto hace que ligues menos, que folles menos también, te hace todo menos gracia y te ríes menos, entonces como te ríes menos segregas también menos endorfina, entonces la cosa iría, empieza por donde puedas, folla o ríete, pero empieza, porque lo otro va junto, o sea, es más fácil, o sea, quiero decir, a ver, esto es un consejo para los hombres de aquí, para los heterosexuales, o sea, cuando una chica, estamos, ¿no?, así, ¿no?, con vosotros, ¿no?, y decís algo, cualquier tontería, y empezamos, ay, qué gracia, que queremos follar, porque en general no tenéis tanta gracia, en general, sospechar que es que nos gustáis, probar, o sea, es una señal. De hecho, cuando la gente, antes cuando se decía eso, sobre todo para las mujeres, mujer reideira, eso en galego, porque anda, que por ahí, es que es el clima que hace mucho también, ¿eh? ¿Sabes? Que empieza a llover y luego encima corres. Corres porque no te corres, o sea, que lo vayáis viendo, ¿vale? Entonces, en Galicia decían mujer reideira o puta o peideira. O sea, que cuando tú te ríes, sabes aguantar un pedo, una cosa en público, una cosa así de... o porque estás ahí... Porque la rusa seduce, o sea, en general, de por nosotros, de por nosotras, intentamos buscar a alguien que se ría. De hecho, la gente que nos hace reír nos parece más guapa, nos interesa más, hay una cosa de sex appeal. Fíjate, hasta el del Calatrava ligaba. Que esta es otra hipótesis tangencial, que la gente que no ligamos por nuestros méritos, así, desarrollamos el sentido del humor para ver si cae algo. Bueno, ¿qué más cosas habéis dicho? Porque ha sido todo tan interesante. Ah, sí, lo del deporte. A mí es que casi todo me lleva al sexo, ya me perdonaréis. Estoy en una fase de mi vida que casi todo. Oye, que hay deporte, digo, para la gente que sois muy aficionada a correr y a sudar, que hay deporte, gimnasia que no se nota mucho. Por ejemplo, en mi pueblo llegó la moda esta de gimnasia del suelo pélvico, para fortalecer el suelo pélvico. Que a mí me sonaba que el suelo pélvico que estaría lo de abajo, o sea, que sería como, ¿sabes? Como la pecera, como el jarrón, ¿no? Aquí así. Que digo yo, fortalecer ese suelo, ¿para qué? ¿Van a pisar encima? ¿Van a caminar por encima? No, que parece ser que, según te vas haciendo mayor, que el muelle que se afloja. Eso lo habréis notado, chicas, si habéis parido, ¿no? Eso. Que te meas luego. Entonces hay gente que no se ríe para no mearse. Oye, ahora hay salva slips, o sea, nadar. Y si no, hacer la gimnasia. Fíjate, mira qué gimnasia, ¿eh? Mira. Solo que hay que hacer 200, 400 veces al día, ¿no? Mira. Que los chicos también deben tener. No estoy muy al tanto, pero mira. Y tú haces y haces... A mí me ha cambiado la vida en las colas, en las esperas, porque yo siempre voy muy acelerada, no voy corriendo, pero, o sea, me falta tiempo y la gente oye socializando, o sea, hablando del tiempo y de... O sea, que tengo prisa, que tengo cosas, que quiero vivir 3 vidas en una, ¿o no os pasa? Y entonces vas a comprar el pan, vas a la pescadería, bueno, algo sano, claro. Entonces vas a comprar y hay gente. Y entonces a mí me ha cambiado la vida. Mira. Es de un zen probar, mira. El otro día cogiendo la Urral de bus, nada, 7 minutos de autobús que dices, ¿qué hago en estos 7 minutos? Se me había olvidado el móvil y empecé a movilizar aquello, ¿no? Oye, que me corrí.
Bueno, esto a lo mejor os he roto un estereotipo aquí a algunos de los muchachos que estáis. Chicos, que sepáis que... O sea, que nosotras solas nos apañamos, ¿eh? Sí, mira, yo una tarde tonta de domingo de estas que llueve, ¿no? Te pones pipa, pim, pam, pam, como ya sabes tú cómo estás ese día de más rápido, más eso. O sea, yo a lo tonto, o sea, puedo batir un récord olímpico, que no lo digo por darme el pote. Chicas, que no hablamos de esto, pero que ya sabéis qué pasa, ¿no? Lo que pasa que, aunque técnicamente llegues seguro contigo misma, y no, ¿no, chicas? Sí, ¿no? Hasta este nivel ya hemos llegado, ¿no? Y que llegues más rápido, joder, follar con otro, con otra... ¿Dónde va a parar? Uf, ¿no? Socializas. Luego te puedes ir a cenar o a correr alguna maratón, o sea que está bien. Yo creo que en realidad, vamos a pasar a la parte práctica, la dificultad para reírse en general es que vamos muy acelerados, muy aceleradas. Entonces os traigo un recurso que es el momento mu. Mira. A ver si se oye. ¿Sabes esto que se decía? No, es que lo voy a pasar como veían las vacas al tren. ¿Qué sabiduría en las vacas? No sé, ¿habéis probado? Para reír hay que aflojar todo esto, ahí están. ¿Sí? ¿Probáis un momento mu? A ver. Eso, muy bien. Déjalo a media luz para que no se vean. Porque aquí la gente, sobre todo por el ridículo... Vamos a ver. Soltando, soltando. Y luego la parte contemplativa. Me desacelero, ¿no? O sea... ¿Podemos decir mu, por favor? A ver. Mu. Afinaos, ¿eh? A ver. Se nota, se adivina ya que la carcajada quiere salir. ¿Os dais cuenta, no? ¿Qué idiotez estamos haciendo? Sí, sí, pero en general lo idiota es divertido. No, esa es la idea. Entonces ya, tomaros un momento mu, que estáis muy aceleradas. ¿Os acordáis? Sí. ¿Vale? Bien, ahora son 10 segundos, 15 segundos. Os voy a pedir que os pongáis de pie, porque hay que aflojar esta parte. ¿Quién la ya ha traído? Si no la habéis traído, pues nada, pero... Entonces, eso es, no sé si me vais a ver, pero... se trata de hacer esto así, de soltarse. Eso, muy bien. Esto es como lo de hacer el indio. Solo que en lugar de hacer, vamos a hacer serios, ¿eh? Puede ser serios, serias. Ja, 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 pero soltando, ¿eh? Ja, 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 ja. Notar el impacto aquí en el vientre. Ja, 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 ja. Ahora con la E. A ver, hay gente que está votando así. No, votar soltando, notar que es eso, que es eso, que es eso, que es eso. Soltaros, soltaros. Nos estábamos con la O, venga, como Papá Noel, venga, a ver. Esto es a lo tonto. Tú te lo haces en casa, tranquila, tranquilo, delante del espejo, 50 veces y en algún momento es probable, no es condición sine qua non, pero es probable que te encuentres lo bastante ridícula como para reírte de ti. Ese es el punto, ese es el punto. Dices, pero... Pues sí, reírse. Y luego yo tengo preparada una gimnasia de la risa, es muy larga, no voy a hacer toda,
Pero como hemos estado con el sexo y así, la gimnasia de la risa, he hecho yo un protocolo para ver 7 movimientos, 7 sabidurías del cuerpo que abren la puerta a la risa. Luego tú ya ves si te ríes o no te ríes, según te pille, ¿no? Una sería muy conocida, la de bostezar, que no bostezamos porque es de mala educación, pero esto es abrir la puerta. ¿Cómo te vas a reír si estás...? Se ríe, o sea, uno se ríe con eso, o sea, ¿os acordáis, no? O sea, te ríes así, abres la boca, lo abres todo, vas abriendo todo, ¿vale? Entonces, probamos, podemos, esto no sé si se me cae, se me ha debido caer. Tiene un imán, ¿no? Entonces, pues se me ha ido para abajo, no sé cómo se ha sostenido. Bueno, vamos a ver, ha sido... ¡Qué emocionado! Bueno, lo de bostezar. ¿Cómo se bosteza? Para abrir la puerta, para relajarte, para quitarte la armadura. Normalmente bostezamos solamente cuando nos sentimos a salvo. Así que si no bostezáis, hay que preguntarse por el miedo vital que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para bostezar? Las manos aquí delante, sin molestar al de adelante, a la de adelante, en plan momia. Abro bien la boca, que me quepa un puño entero, así. Aflojo aquí la torre de control. Y entonces es... Bueno, hay gente que ha empezado, hay gente que no, seguiréis. Una vez que se empieza con lo de los bostezos, ocurre, ¿eh? O sea, no hay manera de pararlo. Pero los bostezos, a diferencia de lo que cree la gente que son mala educación y que es cuando tienes hambre, cuando tienes sueño, algo así, ¿no? Que es cuando te estás aburriendo, que no es que te estés aburriendo, que es cuando te estás durmiendo, pero quieres seguir, porque si no te vas o te duermes directamente. Cuando bostezas es cuando te peleas porque te interesa el tema, pero te ha pillado la hora de la siesta, estás un poco medicada, te pasa algo, ¿vale? Entonces, bostezar es abrir. Hay más cositas, como cantar, pero vamos a hacer 2 respiraciones importantes, 2 sabidurías del cuerpo, que son, ellas 2 juntas ya son la respiración orgásmica, ¿vale? La respiración orgásmica tiene 2 fases, como casi todas las respiraciones, en una coges aire y en otra sueltas. Tampoco es que sea así de máster, no, ¿vale? O sea, no, es sencillo. Para la respiración, para coger aire, ponemos el acento al poner el acento en la expiración, en la sorpresa. ¿Os acordáis de cómo era esto? O sea, es que después de la revolución industrial no se vio bien, porque como la gente del campo emigraba a la ciudad y se sorprendía de todo, ¿no? Pues la gente de la ciudad empezó a decir, qué paletos, qué tontos. Como nadie queríamos ser tontas, pues entonces dejamos de sorprendernos. Di que si la gente de la ciudad hubiera ido al campo le hubiera pasado lo mismo, que esto sigue pasando todavía. Pero hemos perdido la capacidad de sorpresa. Solamente les queda a los niños y a las niñas muy chiquitos. Entonces, a ver, os voy a recordar cómo es la cosa física, porque aunque tú no te sorprendas por dentro, puedes intentar ponerlo fuera, que el cerebro se cortocircuita. Mira, lo primero es el acento en la inspiración. Ahí, a ver. Bien, vale. Luego, los ojos bien abiertos, bien grandes, y las cejas arriba. ¿Creéis que podéis hacer las 2 cosas? Vamos allá, 1, 2 y 3. Y sonriendo porque ya hay gente que lo está haciendo muy bien, pero de susto. O sea, claro, el susto y la sorpresa es cómo reaccionamos ante lo imprevisto. O sea, casi todo en la vida, ¿vale? Entonces, cejas arriba, ojos bien grandes, respiración abierta y manos arriba, que es me rindo. Vamos a ver, me rindo ante lo imprevisto. Vamos allá. Gente de susto, sonreír.
Bueno, como veis, la sorpresa es la antesala del humor. Casi todo lo que nos hace reír tiene que ver con un quiebro inesperado de la lógica. Sabes que todo parece que va a ir por aquí, que va a ir por aquí, y de repente... ¡oh! Es otra cosa, ¿eh? Bueno, pues ya con esto que hemos hecho de la sorpresa, tendríamos medio orgasmo. No sois conscientes, pero tenemos la mitad ya hecho. Vamos a por la otra mitad. Ánimo. La otra sabiduría del cuerpo es el suspiro. Que aquí, por el norte, sí que somos expertos, expertas suspirólogas. A ver, esto no hay que prepararlo mucho. Tú piensas en algo que quieres dejar ir y haces el vaciado. Respiras antes para poder echar. Ay. A ver, que hay gente que hace ay, 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 pero que no suelta. O sea, tenéis que dejar con el aire. Vamos, a ver. Ay. Eso, con sonido, que la vida tiene banda sonora. Ay, sí. Oye, esto se os da muchísimo mejor, ¿eh? Ay, sí, sí. Lo de los suspiros se nos da mucho mejor. Bueno, entonces ahora el ejercicio de entrenamiento que yo os propongo, que a ver, que os vais a marchar luego con el cuerpo ya en canción, preparado, bueno, es sábado, aprovechar, ¿eh? Ya con el cuerpo preparado, pero preparado para la risa, preparado para la fiesta, preparado para el orgasmo. Esto es preorgásmico. Entonces, se trata de juntar sorpresa, suspiro, ir cogiendo velocidad y ponerle intención. No me dejéis sola, por favor, porque da mucha vergüenza. ¿Vale? Bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos allá? Bueno, a algunas se nos da muy bien esto de fingirlo, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿O nadie? ¿No? ¿Solo yo? Ay, bueno, vamos allá, a la de 3. Sí, vamos a ello. 1, 2 y 3. Que sea sorpresa, no susto. ¿Ya? Bueno, había gente que para por hiperventilación. Claro, cuando no estás acostumbrada, tanto oxígeno te marea, ¿no? Y hay gente que para porque le resuena. Y quizás, y solo quizás, el cuerpo se ha puesto en funcionamiento y se ha acordado cómo es esto de conectarse con la vida. Por las ganas, por el deseo y por la risa. A lo tonto, ¿eh? Mira. Bueno, pues con estas risas, estas carcajadas, estos jadeos, estos suspiros... Esta hiperventilación no se habrá desmayado nadie, ¿no? Bueno, de nuestra compañera Virginia Imaz, que ha puesto la guinda del pastel de esta noche, pues nos despedimos de esta investigación sobre la donostiarrasis lúgubre. Espero que haya quedado bien claro. Y lo que sí nos gustaría que quedara claro y transmitiros desde el equipo de investigación y posterior sintomatología es que es necesario poner un poquito más de humor en la vida, porque la verdad es que sienta muy bien. Sienta muy bien, merece la pena, como también merece la pena juntarnos ahora a cambiar impresiones, a tomar algo en el bar de aquí al lado, que hemos preparado un pisco labis, pues para compartir un ratito de tú a tú, sin móviles y sin nada, hablarnos a la cara, ver un poco pues, estas cosas, jadear, lo que queramos. Nos vemos ahí. Maribelek esan duen moduan, eskerrik asko etortzegatik, bakizue bizitzari umore pixka bat jarri, aldan moduan, eta badakizu ondoko tabernan goain, pixka bat, luntz txiki bat egongo da, etorri zaretenai eskertzeko. Eskerrak hemen edizkio nire investigatzaile taldeari, zuei batipat eta zuei autotxalo bat eskatu, zuek meritzezu ez da. Eskerrik asko. Eskerrik asko.